La clase de hoy es la última en la cual vamos a hablar de visión computacional con cámaras RGB, y vamos a hablar de cómo a partir de distintas imágenes, más de una imagen, podemos obtener información de la estructura en 3 dimensiones donde está el robot, y también de cómo se ha ido desplazando la cámara y consecuentemente el robot. Básicamente vamos a hablar de 2 temas. Uno es visión estéreo, en el cual hay más de una cámara, normalmente 2, pero a veces pueden ser N. De hecho, hay una aplicación súper famosa en internet de unos investigadores que, utilizando muchas fotos que están en internet de un monumento así como el Coliseo Romano, por ejemplo, reconstruyeron un modelo 3D súper preciso y uno puede ir como navegando a través de las fotos y del modelo 3D de varios monumentos como ese, dado que estaba la disponibilidad de las fotos en internet. Entonces, en ese caso, como que el problema es de varias imágenes de una misma cosa, obtener la estructura en 3 dimensiones de esa cosa. Y la otra que vamos a tratar de ver, el otro problema es cuando tenemos varias imágenes tomadas con una cámara, pero que se está moviendo y que no sabemos qué movimiento está realizando, intentar estimar ese movimiento, sin saber a priori tampoco la estructura en 3D de lo que está viendo la cámara. ¿Ya? Entonces, bueno, el hardware que podríamos utilizar para esto sería una cabeza estéreo como esta, por ejemplo, que puede tener, como decíamos, 2 cámaras o más. O puede ser una cámara en un vehículo móvil, ¿ya? Un robot con ruedas, por ejemplo, con una cámara, o un robot con patas con una cámara. Este es un Aibo, que era un robot que antes hacía Sony, muy tierno. Y era muy bonito trabajar con ellos. Los echamos mucho de menos. En algún momento Sony decidió, o sea, parece que a Sony le empezó a ir mal y decidió hacer, eso ocurrió hace como 10 años, parece que cambiaron a su CEO y el nuevo CEO dijo, no, tenemos que cambiar un poco el modelo de negocio, vamos a cerrar todas las líneas, solamente vamos a dejar las que son más rentables. Dejaron así como las teles, los reproductores de DVD y otras cosas más, y cerraron un montón de cosas. Y dentro de ellas cerraron una línea de robótica que tenían. Y en esa línea producían este robot y estaban desarrollando otro que se llama Curio. Y yo creo que esa decisión, que no sé si habrá sido una buena o mala decisión de negocio, desde el punto de vista de la robótica y del desarrollo, igual significó un atraso, porque ese robot Curio era bastante interesante. De hecho, hay universidades que todavía lo tienen, pero como que después en que otras empresas llegaran a tener robots más o menos de la misma estándar, pasaron varios años. ¿Curio no era un perro? ¿Ah? ¿Curio también era un perro? Curio no, Curio era un humanoide, es un humanoide como de este porte. Más o menos. Sí. Parecido a un Nao, por así decirlo, pero más grande. No sé si han visto un Nao alguna vez. Son unos humanoides como de este tamaño. Así como súper estilizado, igual que es más o menos esta misma estética, pero humanoide. Ahora, los robots humanoides son mucho más complejos con patas, porque la caminata, equilibrarse y todo es mucho más complejo, necesitan más fuerza las piernas y todo. Bueno, volviendo al mundo de lo que estábamos hablando, como la idea general de lo que vamos a hablar hoy día es que si tenemos más de una imagen de la misma escena, que pueden ser de más de una cámara o de la misma cámara pero en instantes de tiempo distintos, podríamos eventualmente extraer la forma en 3 dimensiones, el movimiento de la cámara y el movimiento de los objetos, o algunas de ellas. Hoy día vamos a hablar solamente de las 2 primeras, y quizás la próxima clase veamos un poco de la tercera. Como para ubicarnos un poco en un mapa muy global de lo que estamos hablando,
hice esta tablita donde están clasificados como los distintos problemas dependiendo de las condiciones que se presenten. Si tenemos cámara estática, esta columna van a ser los problemas que podemos resolver ahí. Y para cámaras móviles, estos de acá serían los problemas que podemos resolver. Y acá en las filas tenemos lo que queremos estimar. Si queremos estimar la forma 3D con una cámara con cámaras estáticas, entonces estamos hablando de visión estéreo. Si queremos estimar la forma 3D con cámaras móviles, es estructura desde movimiento o Structure from Motion, SFM. ¿Ya? Si tenemos ahora, a todo esto visión estéreo implica que haya más de una cámara. El Structure from Motion se puede hacer con una o más cámaras. ¿Hay una cámara móvil en cualquier sentido? ¿O móvil solo así? No, en cualquier sentido, en cualquier sentido. Ahora, creo que si solamente rota, no, hay cosas que no vas a poder estimar. O pueden ser mucho más difíciles. Bueno, si lo que queremos estimar es el movimiento de la cámara, entonces obviamente no nos sirve tener una cámara estática o sería como trivial, pero si tenemos cámaras móviles podemos estar hablando bien de odometría visual o de Structure from Motion, y ahí la diferenciación entre ambas es más o menos sutil. Quizás una diferencia, quizás se podría pensar que Structure from Motion es más general que odometría visual, y que odometría visual se encarga, no está tan preocupado de directamente estimar la forma en 3 dimensiones, sino más bien solamente de estimar la pose, la odometría o la pose incremental que hay entre una imagen y otra. Y eventualmente se pueden componer esas poses, como ya vimos en la segunda clase, para construir la trayectoria completa. En Structure from Motion, muchas veces se recopilan varias imágenes y después se trata de hacer un ajuste completo utilizando un método de optimización, y por lo tanto quizás no funciona en tiempo real para poder obtener tanto la trayectoria del robot como el modelo en 3D de su entorno. ¿Ya? Entonces hay como una cierta diferencia un poco sutil entre ambas. Por otro lado, si tenemos una cámara estática y queremos estimar el movimiento de objetos, se puede hacer. Y eso se conoce simplemente como tracking visual. Hay varias técnicas que son de visión computacional y en el curso no vamos a hablar de ellas, pero una de ellas, por ejemplo, es Mean Shift. Y también existen técnicas que están basadas en hacer tracking de descriptores locales, como los que vimos en la clase antepasada, como SIFT o ese tipo de cosas. Y si tenemos cámaras móviles, podríamos tener un sistema que haga tanto Structure from Motion como tracking de objetos. Hola. ¿Ya? Esa es como la idea general para entender qué significa específicamente cada uno de esos problemas, y los separé porque, o sea, por un lado algunos de ellos están juntos en esta clase y por otro lado están separados porque comparten bastante, al final, la teoría que hay detrás de todos ellos, que es como utilizar la geometría proyectiva de las cámaras y todo es común. Y el tema es un poco, si tenemos un montón de ecuaciones, cuáles son las variables que queremos despejar y cuáles no. Aquí en el fondo esta fila me está diciendo qué es lo que pretende detectar cada uno de estos, y a lo mejor utiliza los otros como ya sabido, no sé, ahí vamos a ir viendo caso a caso. Bueno, en general vamos a tener 2 o más imágenes desde distintas cámaras y o distintos instantes de tiempo. En este caso, el ejemplo que aparecen abajo son 2 cámaras de una cabeza estéreo, que por supuesto están apuntando al mismo objeto, que es esa casa. A lo mejor en una primera mirada no es tan evidente, pero si lo miran con un poquito más de detalle se van a dar cuenta que se nota el cambio de perspectiva. En esta se ve como un poquito más inclinada hacia allá la casa, y por lo tanto esto se ve como un poquito más flaco, una perspectiva un poquito distinta. Y bueno, queremos extraer cierta información a partir de ese par de imágenes. O sea, en este caso, por ejemplo, ya que son simultáneas las 2 fotos, a mí me gustaría quizás, por ejemplo, poder estimar el modelo 3D de esa casa.
a partir de esas dos imágenes. Nosotros los seres humanos tenemos mecanismos bastante sofisticados para hacer eso, e incluso tenemos mecanismos sofisticados para hacerlo solo con una imagen. Una persona adulta con un sistema visual maduro como ustedes. Solo viendo eso ya se pueden hacer una idea del modelo 3D que hay ahí, utilizando información previa que ustedes ya tienen. Y de hecho hay un paper relativamente famoso de un par de autores famosos, Saxena y Inge, que desarrollaron un sistema hace un tiempo ya que se llama Make 3D o algo así, donde básicamente ellos aprenden un montón de cosas utilizando algoritmos de Machine Learning y son capaces de hacer una estimación del modelo en 3D a partir de solo una imagen, ¿ya? Pero nosotros no nos vamos a meter en ese tema, eso es un poco más profundo de lo que vamos a ver en esta clase. Nosotros vamos a resolver el problema de cómo, teniendo dos o más imágenes, podemos estimar el modelo 3D o el movimiento. Y un esquema básico de los pasos a seguir sería este. Normalmente vamos a hacer una detección de puntos de interés, o sea, vamos a hacer vamos a querer detectar localmente, igual como lo hicimos en la clase antepasada, para poder hacer matching entre distintas partes de la imagen. Luego vamos a hacer ese matching o calce de los puntos de interés y luego vamos a hacer algún cálculo utilizando esos pares y la geometría del problema. Entonces, un poco como revisando la geometría básica que hay detrás de todo esto, si nosotros tenemos dos puntos que corresponden a la misma parte de un objeto, como por ejemplo esa esquina que está ahí y que está acá también, a esos dos puntos les vamos a llamar puntos correspondientes. Estos dos son puntos correspondientes. Y por supuesto, esperamos que estén en distintas posiciones entre una imagen y la otra, y eso nos va a entregar una información que nos va a servir para hacer esta triangulación y por lo tanto poder tratar de estimar la posición en 3 dimensiones de ese punto. A todo esto, en la próxima clase vamos a hablar un poco de Structure from Motion y también de lo que se puede hacer con los sensores RGBD, donde ya no existe este problema de estimar la distancia, porque como vimos en la cuarta clase, esa información la entrega el sensor directamente a partir de este proyector y detector de infrarrojo. Bueno, la geometría en verdad es bastante simple y consiste en que, como ya vimos en la clase donde hablamos un poco de la proyección de los puntos en las imágenes, si nosotros tenemos un punto, este X mayúscula, que está en el mundo, podemos, utilizando las matrices proyectivas de cada una de las dos cámaras, P y P', calcular en qué punto se va a proyectar en cada una de esas imágenes, ya que serían X y X'. Entonces X va a ser igual a P, la matriz de proyección de esa cámara, por X, el punto, y X', que va a ser el punto ahora en esta otra imagen, va a ser la matriz de proyección de esta otra cámara, P', por el mismo punto. ¿Sí? Y el tema es que utilizando ciertas restricciones que se conocen como la restricción bipolar, podemos encontrar la correspondencia un punto, o buscar un punto correspondiente a otro solamente en una línea de la imagen, ¿ya? Si nosotros tenemos, por ejemplo, ese punto y estamos en el caso estéreo, va a existir una línea en la otra imagen donde están los posibles puntos correspondientes con ese. No va a ser en toda la imagen, ¿ya?
y esa línea se conoce como la línea epipolar. Intuitivamente podemos observarlo súper fácil porque si esta es la cámara donde estamos observando el punto, nosotros sabemos que ese punto se está proyectando ahí, o sea, que el punto que se está proyectando ahí, en ese píxel, tiene que encontrarse en la línea que pasa por el foco de la imagen y por ese píxel. Ahora, ¿qué tan lejos está? No lo sabemos. Puede estar en cualquier punto en esta línea. Si ahora vamos a la otra imagen, esa línea se proyecta acá como una línea. Y cada uno de esos puntos, posibles posiciones del punto que estamos viendo acá, va a corresponder a un punto en esta imagen. No sabemos cuál, pero lo que sí sabemos es que está en esa línea. ¿Sí? Y por lo tanto, esta se conoce como la línea epipolar. Si vi un punto ahí, tiene que estar en esta línea acá. ¿Sí? Que sería la proyección de esa línea aquí. ¿Sí? Pues en ese caso, el punto estuviera como muy lejos, no se tiene una cámara y otra. Sí, sí. Eventualmente, o sea, si esta imagen es finita, como es siempre en la práctica, puede salir. Pero si está dentro de la imagen, va a estar en ese segmento de línea, digo. Sí, buena aclaración. Y también otra restricción en la misma línea es que tampoco el punto puede estar más dentro de la imagen. Siempre está de la imagen hacia afuera. Entonces, la línea también está limitada por este lado. Está limitada de manera que está limitada por esta línea que une los dos focos de las imágenes. ¿Ya? Y esa línea se conoce como la línea base de una cabeza, o en inglés baseline, de una cabeza estéreo. ¿Ya? Si tengo una cámara aquí y otra cámara acá, y estos son los focos C y C', este es el baseline. ¿Ya? Ahora, estas cámaras son muy convergentes, tanto que llegan a proyectarse, el baseline se llega a proyectar en las imágenes. Cuando eso ocurre, convergentes se refiere a que miran hacia adentro. Cuando eso ocurre, esa proyección se conoce como epipolo. ¿Ya? Y eso va a ser otro límite de dónde podría estar el punto correspondiente, ¿cierto? Porque si estuviese más allá, significaría que el punto acá está como dentro de la imagen. Sería como dentro de la cámara. Claro. Bueno, una de las gracias de esta geometría es que, como decíamos, si yo tengo un punto acá, voy a poder buscar su correspondiente solamente en la línea y sé que va a estar ahí, tiene que estar ahí. Ahora, para eso obviamente tengo que conocer los parámetros extrínsecos y intrínsecos de la cámara, o sea, tengo que conocer ambas matrices de proyección, si no, no puedo calcular esa línea. ¿Ya? A veces no se sabe eso. El encontrar esos parámetros se conoce como el problema de calibración de las cámaras, y de eso no vamos a hablar en esta clase, pero existen métodos relativamente simples para resolver ese problema, utilizando también correspondencia de puntos y todo. Bueno, podemos definir también, siguiendo con las definiciones de la geometría del epipolar, el plano epipolar. Y el plano epipolar es el plano en el cual conviven los focos de las imágenes, de las cámaras, perdón, y el punto que estamos observando. Y por supuesto que las líneas epipolares también están en este plano, ¿cierto? Porque van a ser precisamente la intersección entre el plano epipolar y las imágenes. Ya, eso ya lo dijimos.
Bueno, esto ya lo habíamos dicho de otra manera, pero el epipolo, que sería este acá, sería como si proyectamos el foco de la otra cámara en esta cámara, ¿ya? Bueno, y aquí vamos a hacer un pequeño recordatorio. La matriz de proyección la podemos descomponer como la multiplicación de una matriz de parámetros intrínsecos, ¿ya? Que es la matriz como de proyección, y de parámetros extrínsecos, que tienen que ver con la pose de la cámara con respecto al sistema de coordenadas global, ¿sí? Si yo tomo un punto cualquiera y lo multiplico por P, me va a dar el punto en la imagen. Al multiplicarlo por esta parte, que serían los parámetros extrínsecos, lo que estoy haciendo es cambiar de sistema de referencia a ese punto desde el sistema global al sistema de la cámara. Y ahora si tengo un punto en 3D en el sistema de coordenadas de la cámara y lo multiplico por K, me va a dar, que son los parámetros, la matriz intrínseca, me va a dar la posición dentro de la imagen. Eso lo vimos hace como 4 clases. Y lo interesante es que dentro de esta matriz extrínseca están la rotación y la traslación de la cámara con respecto al sistema global. Entonces podemos aprovecharnos de eso para hacer una definición conveniente y, por ejemplo, definir que la primera cámara se encuentra en el origen. Y por lo tanto su rotación va a ser la identidad y su traslación va a ser 0. Y luego la segunda cámara, que puede corresponder, depende a qué nos referimos, depende de si estamos resolviendo el problema de visión estéreo o si estamos resolviendo el problema de odometría visual, ¿cierto? En el segundo caso esto sería la misma cámara pero en otro instante de tiempo. Aquí ahora la matriz de proyección va a ser igual a los parámetros intrínsecos de esa segunda cámara, que eventualmente pueden ser los mismos que eso. Pero ahora existe una rotación y una traslación que serían la rotación y traslación de esta cámara con respecto a la primera. ¿Sí? Esa definición es la que más nos va a convenir para toda la álgebra que nos permite hacer resolver los problemas que queremos resolver. Ya, tenemos ciertas ecuaciones que nos van a ayudar a resolver el problema. Por ejemplo, el vector que sigue esta línea se puede escribir como una matriz de proyección, o sea, una matriz fundamental, F, multiplicada por P, donde P es el punto proyectado en esta imagen, es ese punto proyectado en esta imagen. Algo nos está mostrando. Y viceversa, si estamos acá ahora, este sería el punto P', podemos encontrar este vector de L multiplicando P' por F traspuesta, en verdad. Y luego podemos encontrar esta relación donde P' por F por P es igual a 0. ¿Ya? Y esa es una ecuación fundamental que nos va a servir para resolver los problemas que tenemos. Esa matriz F se llama a veces la matriz esencial cuando los parámetros intrínsecos de la cámara son conocidos, o sea, está resuelta la calibración, o la matriz fundamental para el caso no calibrado. Igual muchas veces se conoce como la matriz fundamental, ¿no? Y muchas veces lo que vamos a querer es despejar F, ¿ya? Para despejar F lo podemos hacer utilizando las correspondencias entre puntos, ¿ya? Roberto, ¿para qué nos podría servir despejar F? ¿Ah? Estamos diciendo que si ya tenemos los puntos calzados, o sea, tenemos ya hecho el matching de los puntos, podríamos despejar F a partir de esos pares de puntos. ¿Para qué nos podría servir eso?
Ya, pero en términos de los problemas que estamos hablando, ¿cuál problema podríamos resolver haciendo eso? Ya. ¿Cuáles parámetros? Se supone que esa matriz refleja, o sea, Esa matriz de alguna manera nos está diciendo cómo, o sea, tiene tácitamente dentro de ella está la información de cómo se proyectan puntos de una cámara en otra, pero a través de eso podemos llegar a la información de cuál es la pose de una cámara con respecto a la otra. ¿Ya? Luego, si despejamos F, en verdad podemos resolver el problema de la odometría visual. ¿Ya? Y ese es como el camino, que seguiríamos en el caso de la odometría visual. Ya, esto ya lo habíamos dicho. Bueno, antes de ir a la odometría visual vamos a pasar a la visión estéreo. Como ya dijimos, la idea es poder detectar la forma en 3 dimensiones de una imagen si tenemos dos o más de una escena, si tenemos dos o más imágenes que miran hacia esa escena. Y un ejemplo, por ejemplo, si tenemos estas dos imágenes de esa cara de esa niña, utilizando un método de visión estéreo podríamos tratar de encontrar la forma en 3 dimensiones y luego además si tomamos los colores o la reflectancia que vimos en cada uno de los píxeles, podemos ponerle color a ese modelo. Nos quedamos con eso. El caso más simple de resolver es el caso de cámaras paralelas, ¿ya? Con cámaras paralelas me refiero a que los planos de ambas imágenes están en el mismo plano, en verdad, ¿ya? Y eso simplifica bastante el problema. Eso hace, por ejemplo, que la geometría epipolar sea tal que las líneas siempre van a ser horizontales, ¿ya? Y como una observación, la geometría epipolar, no solo en este caso, sino en general, solo depende de la pose relativa de las cámaras, no depende de la estructura en 3 dimensiones de los objetos que están ahí. ¿Por qué este caso es el más simple? Porque entonces podemos aplicar triangulación de manera bastante sencilla. Y si nosotros observamos un punto, podemos definir, lo estamos observando en dos imágenes distintas y sabemos que hay un calce entre ellos dos, sabemos que son puntos correspondientes. Podemos medir D, o la disparidad, como la distancia que hay entre la posición que se observa ese punto en una imagen y la posición en la que se observa ese punto en la otra imagen, ¿ya? En teoría van a estar en la misma línea, ¿cierto? Porque son imágenes paralelas. ¿Se entiende eso? Con respecto a qué es la diferencia, el punto del centro de la imagen. No, entre uno y el otro. O sea, si yo observé este punto aquí y luego en la misma posición, o sea, mido la distancia que hay entre la misma posición aquí, que tenía ese, y el punto donde lo observo en esta otra imagen, entre las dos posiciones. ¿Se entiende eso? Sí. No había visto el pedacito. Eso azul. Ya, a esa distancia se le conoce como disparidad. Y si se fijan, en la medida que yo me acerque, esa disparidad va a ir creciendo. ¿Sí? Si ustedes toman un lápiz y lo acercan, se van a dar cuenta que en el ojo derecho se va a ver muy a la izquierda y en el ojo izquierdo se va a ver mucho a la derecha. Pero si lo alejan, va a tender a estar como en el centro en ambas, o más o menos en la misma posición. Y de hecho, si algo está como en el infinito, en teoría, la disparidad debería ser 0. Más específicamente, es súper fácil probar que la disparidad es inversamente proporcional a la profundidad o a la distancia z que hay entre el punto y este plano donde están los focos. O donde están donde están los focos. Aquí están las fórmulas para despejarlo. Es bastante directo. Recuerden que estaba esta similitud de triángulo entre
el punto en la imagen, la distancia focal, el punto en el mundo y el z del mundo. Y si utilizamos esta misma fórmula para ambas proyecciones, nos vamos a quedar con estas dos ecuaciones de acá. Luego, despejando uno en la otra, llegamos a esta ecuación que está aquí. Y de esta podemos despejar a ver, ¿cómo era la cosa? ¿Sí? En ese diagrama se proyectan los puntos como puntos tal, no, ya lo estoy viendo. ¿Cómo? Pensaba que el foco de la imagen era el que estaba más hacia la derecha, pero no, la imagen está al revés. Los focos de las cámaras están más hacia la izquierda, ¿verdad? Estos son los focos. Sí, yo pensé que estaba al revés, que había un puro foco, yo pregunté por qué había un puro foco. No, 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 este es el punto que se observa en el mundo y estos son los dos focos. Sí, ahí me... Sí. Sí, aquí me traigo. ¿Por qué está STX ahí? Sí, sí, sí. Aquí no se está usando ningún sistema de coordenadas global. En esta ecuación estáis parado en este sistema de coordenadas y en esta ecuación estáis parado en ese sistema de coordenadas. Por eso aquí al x se le suma STX, que sería esta distancia. Estas dos ecuaciones en verdad son las dos ecuaciones de la proyección en cada una de estas cámaras. Y después, si reemplazamos x partido por z aquí, por eso nos quedamos con esa. Y ahora de esa, estaba viendo cómo llegamos a esta. Pero es bastante trivial. Pues si pasamos s restando y luego pasamos f multiplicando para acá, nos quedamos con que x' menos x es igual a f por tx partido por z. Y precisamente x' menos x es la disparidad, que es la diferencia. Sí, ahí está este parámetro tx, que es la distancia entre los focos, es súper importante, obviamente. Mientras más lejos estén las cámaras, más disparidad vamos a observar para una misma distancia, lo cual es evidente. De hecho, si las cámaras están juntas, tx es 0 y la disparidad es 0, lo cual es lo que uno esperaría, ¿cierto? Ya. ¿Cómo? ¿Qué era Z? Z es la profundidad, o sea, es la distancia entre este punto y el plano paralelo a las cámaras que pasa por los focos, que es lo que queremos estimar en el caso de visión estéreo. ¿Sí? Bueno, y obviamente si nosotros tenemos los calces de los puntos, podemos encontrar directamente D, y de ahí, si conocemos el TX y la distancia focal, que serían un poco como parte de los parámetros extrínsecos de las cámaras e intrínsecos, podemos despejar Z en forma bastante directa. Eso cuando las cámaras son paralelas, que es el caso más simple. Ahora, este caso no siempre, de hecho rara vez ocurre, y muchas veces las cámaras son convergentes, así como nuestros ojos, que se pueden poner así. Y eso tiene la gracia de que podemos mirar
o sea, podemos reducir precisamente la disparidad, porque si no fuese así, como que podríamos perder de vista un objeto, o tendríamos que mirarlo con partes de nuestra visión que no tienen tanta resolución. Entonces, muchas veces las cámaras son convergentes, no tienen el mismo plano, y en ese caso las líneas epipolares no son paralelas, ¿ya? La línea epipolar de ese punto sería esta de acá, y así sucesivamente. Entonces, para poder aplicar el mismo razonamiento y poder encontrar la distancia, que es lo que nos interesa, tenemos que hacer un proceso de rectificación primero. Y ese proceso consiste simplemente en tomar las dos imágenes que tenemos y proyectarlas a un plano paralelo, ¿ya? Que sería, y por lo tanto vamos a quedarnos con dos imágenes rectificadas que ahora sí están en un plano paralelo, y por lo tanto en ese plano podemos aplicar el razonamiento que teníamos antes. Para poder hacer eso, lo que se hace es una homografía, ¿ya? Donde llevamos, por ejemplo, una de las imágenes al plano de la otra. Y para eso basta con aplicar esta homografía de los parámetros intrínsecos por la rotación por los parámetros intrínsecos a la menos 1. Y está como ejercicio demostrar eso. No es obligatorio, es para los que lo quieran hacer. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer simplemente es tomar los puntos que estaban aquí y aplicarles esa homografía para llevarlo al plano de la otra imagen. Y si ya hacemos esa rectificación, nos encontramos entonces con que podemos aplicar el mismo razonamiento que teníamos antes para estimar la distancia. Oye, una pregunta. Sí. Esta cuestión siempre se asume que los focos están como en la misma posición en profundidad. No, también podría ocurrir eso. En ese caso, siguen siendo imágenes paralelas. Pero ahí hay que hacer otra transformación. Igual hay que hacer una transformación para llevarlas al mismo plano. Igual que si las imágenes también son de distinto tamaño. Porque hay la disparidad. Claro, lo que pasa sí, es que todos esos parámetros que ustedes están mencionando están dentro de este K. Si el K no es la identidad y la rotación no es la identidad, entonces esa homografía no va a ser la identidad. Y ahí hay que aplicar esa homografía antes de. Porque eso mismo, si es que estuvieran como en distinta también altura o como que tú las puedes mover y siempre va a pasar todo eso. El caso de distintas alturas, creo que basta con aplicar un offset nomás. Si son paralelas y están en el mismo plano pero están como movidas, tú el TX lo vas a tener igual y va a haber como un TI, y ese TI habría que simplemente restárselo a los puntos para que calcen, pero creo que con eso bastaría. Cuando se proyecta una imagen en otra, la imagen proyectada queda del mismo tamaño o más pequeña. Porque casi no hay problema. Mira, miremos la geometría proyectiva como en dos dimensiones, ¿ya? Si miramos desde arriba las cámaras, vamos a ver como cada plano de la cámara se va a ver como una línea, ¿cierto? Y a su vez van a estar los focos. Entonces, más grande o más pequeño se puede interpretar como la distancia que hay entre dos puntos. Y eso va a depender, o sea, en general no van a tener dos cosas del mismo tamaño, ¿cierto? Por ejemplo, si hay algo que está como rotado de tal manera que se ve que está alineado con el foco de esta cámara, se va a ver más grande en esta otra cámara, ¿cierto?
Como que aquí la distancia entre los dos puntos es 0 y aquí es más grande. Y también depende de las distancias en las que esté. O sea, si ahora tomo estos dos puntos y lo empiezo a desplazar o a rotar, se van a producir distintos efectos acá, dependiendo de cuál esté más cerca, más lejos y del ángulo también. Cuando las cámaras son paralelas, tienen una relación. Cuando son convergentes, Sí, porque proyectas como una imagen de un plano a otro. Sería el tamaño cuántos píxeles la proyección. tú dices entre esa imagen y la imagen como transformada. No, ahí también van a cambiar los tamaños. Podemos usar este mismo ejemplo. Si ahora tenemos esa otra imagen, esto puede ser de otro tamaño que eso, ¿cierto? No sé si eso contesta la pregunta. Más o menos. Es que en verdad eso no es tan relevante para esta aplicación. ¿Ya? Uno podría definirla de distintas cantidades de píxeles. Lo importante es la posición que tiene dentro de la imagen. Y esas posiciones están en una unidad que se debería mantener entre una imagen y la otra. ¿Me explico? Porque lo que nos interesa es medir dimensiones. Bueno, aquí hay un ejemplo que no sé si es demasiado ilustrativo, pero hay un modelo en 3 dimensiones de como 2 casitas y se ven de esta manera con 2 cámaras con un par estéreo, y al rectificarlo se ven de esta otra manera. ¿Por qué te gira ¿Cómo? ¿Por qué te gira ¿Cuáles 2? O sea, los de abajo, ¿o porque? Porque la cámara está seguramente rotada con respecto al plano horizontal de esas casitas. Pero lo que sí es interesante es que en este plano rectificado podemos ver que se cumplen la geometría epipolar horizontal, digamos. Que como que cada punto su correspondiente está en la misma línea. Son líneas epipolares horizontales, ¿cierto? En cambio aquí no se cumple eso. Por ejemplo, ese punto está proyectado acá. O sea, su correspondiente está acá. ¿Sí? No estaban muy seguros. Ya. Y ahora esta parte no la alcancé a traducir de las diapositivas. Vamos a hablar ahora un poco del problema, ya que ya tenemos resuelto el tema de qué hacer con los pares cuando los tenemos, cuando ya encontramos los pares, cómo estimar la distancia, que fue lo que primero vimos. Vamos a ver ahora un poco cómo podemos encontrar los pares, ya, que sería como el primer problema. Y entonces la idea es tratar de encontrar estos pares, y existen 2 tipos de algoritmos, unos que son densos y otros que son esparcidos. No sé cuál es la traducción literal de sparse, pero ¿cómo? Disperso, eso. Eso quiere decir que en algunos de los algoritmos, en los algoritmos densos, si tenemos 2 imágenes, para cada uno de los puntos de esta imagen me va a decir un punto correspondiente en la otra imagen, y viceversa. Si es que los hay. Puede ser que en algunos casos haya una sombra y por lo tanto no sea una oclusión. En cambio, en los algoritmos, y por lo tanto tengo muchísimas correspondencias, casi n por m, donde se hacen las dimensiones de la imagen. En cambio, en el caso disperso, por ejemplo, cuando nos basamos en puntos de interés locales, como SIFT o cosas así, solamente vamos a tener algunos puntos. A ver, voy a mandar un mensaje. Ya.
Y con esos pares tenemos que reconstruir en este caso la estructura en 3 dimensiones. También es posible que los métodos sean top-down o bottom-up, o sea, de arriba para abajo o de abajo para arriba, ¿ya? Y eso significa, en el caso top-down o de arriba para abajo, quiere decir que vamos a tratar de construir como un modelo general de lo que estamos viendo primero, y después, a partir de eso, encontrar los puntos correspondientes, por ejemplo, los vértices en este modelo. ¿Sí? En cambio, en un esquema como bottom-up o de abajo para arriba, lo que hacemos es ir píxel a píxel buscando puntos primero, sin asumir que hay como una estructura global de la imagen. Y después vamos a tratar de calzar esos puntos uno por uno podemos usar la geometría bipolar para restringir la búsqueda y hacer que tenga menor complejidad computacional después del calce. Una complicación, eso sí, es que, por ejemplo, no siempre se puede asumir que los puntos en una imagen están en el mismo orden que los puntos en la otra imagen. En este caso sí ocurre así, pero a veces cuando hay oclusiones no ocurre exactamente así. Sí, no, en este caso, por eso digo, aquí no hay oclusiones y o sea, a ver, por ejemplo, si este B lo muevo a lo largo de esta línea y cruzo ese punto rojo de ahí hacia acá, acá se va a ver como A', C' y después B'. No sé si eso es necesariamente una oclusión, pero sí, eso implica que hay una oclusión desde el punto de vista que el trazo BC está tapando un poco lo que está aquí detrás. Bueno, ahí hay un par estéreo. Existían antes unas cosas que se llamaban estereogramas, ¿ya? Y se usaban con ese aparatito. Cuando yo era chico existían unas cosas que se iluminaban y se pasaban así como... Y ahora, por ejemplo, Google tiene una aplicación que puede hacer algo similar con un celular. Uno pone el celular como en una cajita y proyecta en el fondo 2 imágenes que sería lo que vería. Esto es como para producir la ilusión en el cerebro de profundidad en base a pura disparidad, ¿ya? Pero esa era como la versión artesanal que inventó Sir Charles Wheatstone en 1838. Igual está pro. Ahí se ponía la foto. Pero básicamente, al parecer, lo que hace es que tienen lentes que hacen que se proyecte exactamente esa imagen en este ojo y esa otra imagen en el otro ojo. Y esa tabla del medio como que las separa las dos. Existen también estereogramas que producen la misma ilusión con verde y rojo y uno se tiene que poner entonces estos lentes que filtran un color y otro, ¿ya? Y un ojo percibe lo rojo y el otro el verde. No voy a hablar de esto, pero también están los autoestereogramas. Cuando yo era chico habían también libros de autoestereogramas donde aparece como un patrón que se repite y uno, si se pone un poco turnio y enfoca, no es fácil. De hecho, yo pocas veces lo he logrado, pero uno puede ver una figura. ¿Alguien puede ver la figura ahí? A lo mejor es más fácil aquí. El truco es juntar hacer que se calcen dos, como este patrón, tratar de juntar ese con ese, esto en un ojo con el otro, poniéndose un poco turnio. ¿Ah? Claro. Bueno, la 3DS usa otro truco, que es el... Eso es lo que deberían haber visto.
Si no lo vieron, no vamos bien con el curso. No, yo tampoco lo puedo ver. Bueno, esto ya lo dijimos. Aquí hay dos imágenes tomadas con una cámara estéreo. Esa es como la diferencia que hay entre una y otra. Y para hacer una correspondencia densa, se puede hacer lo siguiente. Tomamos un punto acá, ese círculo que está allá, y luego vemos cuál es la línea epipolar en la otra imagen, y la vamos recorriendo. La recorremos completa, de extremo a extremo. Y lo que vamos a tratar es encontrar cuál punto acá es más similar a ese. ¿Cómo podríamos encontrar esa similitud? Con bordes, ya. Claro, viendo información de la vecindad, por ejemplo la intensidad o los gradientes o lo que sea. En general, aquí por ejemplo se hace un perfil de intensidades, ¿ya? A lo largo de esa línea, ese es el perfil de intensidades, y a lo largo de esa línea ese sería el perfil de intensidad. Intensidad, recuerden que era qué tan blanco es el píxel. Estas imágenes están en blanco y negro, ¿ya? El blanco tendría la intensidad máxima, que probablemente en esta escala es 255, y el negro tendría la mínima, que es 0. Entonces, si yo me voy moviendo a lo largo de esa línea y voy graficando cada píxel, esas son las intensidades. Por ejemplo, ese pedazo negro de ahí sería este valle de acá. Toda esta parte como el fondo del pasillo sería eso. Y estos pics son como esas paredes súper luminosas que están ahí, S y S. ¿Sí? Y por lo tanto, uno podría tratar de hacer calzar estas dos cosas, ¿sí? Y con eso obtener el paralaje. Si yo, como por ejemplo, calzo este pic con S, voy a más o menos estimar el paralaje de esa parte. El problema es que, por un lado, hay ruido. O sea, nosotros sabemos que al producirse cada imagen, cada píxel independientemente lo podemos modelar como que de alguna manera nos está diciendo la radiancia de ese punto, que sería como la reflectancia multiplicada por la luz. Pero también el sensor le está añadiendo un ruido, y ese ruido puede llegar a ser súper relevante. Y además el otro problema es que hay ambigüedad. O sea, en esta imagen aparentemente está súper bien, no hay mucha ambigüedad, pero por ejemplo en estas zonas de acá sí hay ambigüedad. ¿Por qué hay ambigüedad? Porque no hay muchos contrastes. Si miramos aquí y nos movemos a lo largo de esa línea, esas paredes en verdad no está muy claro en qué es distinto S de S, por ejemplo. ¿Cuál es el paralaje ahí? Es difícil determinarlo mirando solo esto. O sea, a lo mejor en estas partes es más claro, pero ya de ahí para acá no está tan claro. Bueno, existen distintos algoritmos, no voy a ir en detalle ahora, pero se puede hacer una correlación cruzada normalizada, donde básicamente vamos a tratar de maximizar la correlación que hay entre una ventana en una imagen y una ventana en la otra imagen, ¿ya? Y con correlación nos referimos a una medida estadística de cuánto una intensidad en una imagen o en un píxel de una imagen explica la intensidad de la otra. Ya es una medida en todo caso que se puede calcular bastante directamente, y ahí está la forma. Entonces, por ejemplo, para ese punto, si buscamos ahí y utilizamos esa ventana de esa vecindad, vamos a ir moviendo esta otra ventana en esta otra imagen, y con eso vamos a poder ir calculando esa correlación. ¿Ya? Y si hacemos eso, podemos graficar esa correlación a lo largo de todo el eje. Idealmente deberíamos tener esta situación, es la situación ideal, donde hay un pic, hay un gran pic que se produce en una cierta región, y podemos decir, ya, este es la ventana correspondiente que se produjo aquí. Aquí están
puestas las dos bandas que quedaron, al poner el ancho de la ventanita sobre la línea epipolar que teníamos. Y si estamos buscando, por ejemplo, esa ventana, la buscamos acá, vamos a obtener un máximo ahí. Funcionó súper bien. ¿Por qué funcionó súper bien? Porque la ventanita que estábamos buscando tenía mucha información. Igual era fácil encontrarla. Es como buscar una pieza del puzzle que tenga esa forma. Pero si ahora quisiéramos encontrar otra ventanita, a lo mejor no se va a producir algo tan maravilloso. Por ejemplo, esa de ahí, que está en esa parte plana que ya habíamos dicho que es difícil, porque no tiene textura. La correlación a lo largo de esta otra banda, de la otra imagen, tiene esta forma. ¿Cuál es el punto que nos interesa? Y se ve como un pequeño pico ahí, pero en verdad no está muy claro que sea distinto a eso o a ese de allá. A veces incluso puede ser inferior, por el ruido y por las diferencias de iluminación, etc. Entonces, este método tiene ese problema. Bueno, esto ya de alguna manera lo... Otro problema que pueden... este tipo de métodos sufren cuando hay superficies sin textura, como esta de aquí, porque ocurre ese problema que vimos en la pared, ¿cierto? Necesitamos que haya una cierta textura, o sea, como que si tomamos una ventana hayan contrastes dentro de esa ventana. Que si tomo una ventana aquí, por ejemplo, en esta región, se va a parecer mucho la respuesta que me van a encontrar en cualquiera de esas regiones, o acá en la chaqueta o en general. Esta imagen tiene poca textura en muchas regiones, entonces no sirve mucho. Otro problema lo podemos encontrar con las evoluciones y con repeticiones. Fíjense que estas rejas de aquí, por ejemplo, si yo tiro aquí una banda y busco una ventanita como de esa barra, me va a encontrar una en esa barra, pero también en cualquiera de las otras barras, porque se está como repitiendo un patrón. Ese caso de abajo no lo entiendo bien. Voy a averiguar de qué se trata y se los voy a decir. Bueno, estos son los resultados que se obtienen con este método para este ejemplo, que es un ejemplo clásico. Este es el ground truth, o sea, alguien etiquetó a mano cuáles son las distancias reales o esperadas de esos objetos, y esto es lo que encontró el método. Fíjense que tiene, o sea, funciona bien en algunas partes, pero tiene problemas, por ejemplo, en estas partes como finitas de la lámpara de acá, se pierde. Quizás por ese problema de repetición del que hablábamos, y también tiene muchos como hoyos donde no estima bien. Pareciera que está estimando como distancias súper grandes. Me va a saltar eso. No. ¿Qué hora es? Para las 4. Me voy a saltar a la parte de... Espérense. Aquí hay otro ejemplo más. Espérense, es que había algo que quería mencionar antes de pasar a esta parte. No, pero no es esto. Ya, es que parece que no me quedaron bien las diapositivas que quería seleccionar, pero otra forma de realizar esto mismo es con métodos dispersos, ¿ya? Y en ese caso, en vez de encontrar
los puntos correspondientes para cada uno de los puntos de una imagen en la otra, vamos a encontrar ciertos puntos, por ejemplo usando puntos de interés SIFT o cualquiera de los otros que hemos visto o los que no hemos visto, y encontrarlos en la otra imagen y encontrar los pares, y luego para el resto de los píxeles podemos encontrar la distancia utilizando algún tipo de interpolación. ¿Ya? Este es un ejemplo utilizando imágenes aéreas del Pentágono. Así que si alguna vez quieren saber cómo es el modelo 3D del Pentágono, aquí está. Ya, estas son ahora diapositivas que están sacadas de un tutorial en odometría visual. Vamos a pasar al tema de odometría visual. Y la idea aquí es que está ese auto y tiene una cámara omnidireccional, y a partir de la odometría visual, o sea, y de esa secuencia de imágenes que está ahí, se va estimando la trayectoria que sigue el auto. ¿Sí? Ahora, no necesariamente se necesita tener una cámara omnidireccional. El que hizo este tutorial usa ese tipo de cámaras, pero se puede hacer con cámaras de geometría proyectiva plana. De hecho, hay un par de proyectos, creo que son de hacer odometría visual para un cuadricóptero. Ah, y hay unos que son también de hacer el modelo en 3D, que eso lo vamos a ver en la próxima clase. Puede ser, puede ser. Pero ahí usamos el esquema, el otro esquema, o sea, ahí utilizamos puntos de interés. Entonces, para poder resolver ese problema necesitamos tener suficiente iluminación del ambiente. Por ejemplo, si es de noche y vemos eso, es difícil que podamos estimar la odometría visual. Ahí algo se ve, pero es poquito. Lo que pasa es que con esta proyector y esta luz no se ve, pero ahí hay como un camino un poquito iluminado, pero no es suficiente. También necesitamos tener que en la escena haya un fondo que sea predominante sobre los objetos que se mueven. ¿Ya? Si nosotros, por ejemplo, vamos en una carretera y estamos mirando hacia adelante, ¿cómo nos vamos moviendo? O vamos caminando en el paseo Ahumada y nos vamos moviendo, y lo único que vemos es otra gente que se está moviendo. No podemos estimar bien cómo nos estamos moviendo nosotros respecto a la calle o los edificios, porque no los vemos. Para poder estimar cómo nos movemos respecto a ellos, a la Tierra, digamos, a lo que está fijo, tenemos que ver eso. ¿Ya? Entonces necesitamos ver hartos objetos fijos y que sean más o menos predominantes respecto a los móviles, porque si no, los algoritmos en general se van a confundir y no van a saber qué es móvil y qué es fijo. ¿Se entiende? Otra cosa importante es que haya suficiente textura, por la misma razón que hablábamos en la visión estéreo, porque si no, no vamos a poder hacer buenos calces entre una imagen y otra, o los suficientes. Y la otra es que haya suficiente traslape entre un frame y otro, porque si yo veo esto, los veo a ustedes aquí, y después veo eso, no hay ningún traslape. Entonces no tengo cómo relacionar una imagen con la otra, y por lo tanto no voy a poder estimar cuál fue la odometría entre una y otra. ¿Esa será buena para estimar odometría visual? ¿Por qué? ¿Ah? Porque tiene un patrón que se repite, entonces hay muchos calces distintos que van a calzar bastante bien y no voy a saber cuál fue realmente la odometría. ¿Esa? ¿Ah? ¿No tiene suficiente textura? No tiene suficiente textura. Igual hay algunas partes que tienen textura, pero esas partes, o sea, podría ser, dependiendo de qué tan bien se vea esta parte de aquí. Si solamente tomáramos como la calle, no es mucha la información que tenemos. La gracia es como calzar, o sea, hacer calzar dos imágenes de manera correspondiente. O sea, poder tener información de si en cada punto se está otro lado y la distancia correspondiente. La idea es tener calces entre puntos, sí. Y para eso vas a tener que calzar un solo punto, o sea, hacer calzar 100% de un solo punto.
¿Qué creen ustedes? Se supone que sí. Eso tenía al pasar al otro lado tiene la línea equipular. Y al alcanzarla en esta línea fue... Ya. Supongamos que tenemos una cámara que está viendo una imagen y ve ese punto. Y luego, en una imagen consecutiva, ese punto ahora está acá. ¿Cómo se movió la cámara? Hay unos que dicen así, otros no sé. ¿Qué creen ustedes? ¿Otros se desplazó? En verdad todas las respuestas son correctas, porque eso no nos da suficiente información. Puede ser que la cámara simplemente se haya desplazado, o que rotó, o que desplazó. En verdad, para poder saber cuál fue la odometría necesitamos varios puntos. De hecho, vamos a ver que hay un algoritmo que lo hace con 5 puntos, que es como el mínimo, creo. Pero en general, mientras más puntos tengamos, mejor. Porque en el fondo lo que tenemos que estimar es una pose en 3 dimensiones. O sea, tenemos 6 grados de libertad entre uno y otro. ¿Ah? En algunos casos se podría fijar un grado de libertad, pero en general no se puede fijar un grado de libertad. Pero los puntos tienen 2 datos cada uno. X e Y. Además, en verdad hay otros grados de libertad que no son del problema, que son de la estructura 3D. Por eso con 5 puntos se puede hacer y no con 4 o con 3. Si uno conociera la estructura en 3D, quizás se podría hacer con 3 puntos. Ya, bueno, esa es buena. Tiene un patrón que se repite, pero no tiene solo el patrón, tiene otras cosas también. Igual tiene hartos objetos que se mueven, eso podría ser problemático. En algunas veces, si como que se llena de autos y de gente pasando por acá, podría ser que perdamos la capacidad de distinguir qué es lo que se mueve del fondo. Pero así tal como está, a lo mejor sí. Como que van a haber hartos calces de aquí en el fondo y otros de por acá. A todo esto también necesitamos que no hayan solamente puros puntos en el infinito, porque si no, no vamos a poder observar los desplazamientos en el eje de acercamiento-alejamiento, o en el eje Z, digamos. Solamente vamos a poder ver como rotaciones y desplazamientos. No, ningún tipo de desplazamiento lo vamos a poder ver si solo vemos como el cielo estrellado, solo rotaciones. ¿Y ese? Aquí como que en esta parte no hay nada de textura, hay un poco de textura por ahí. Podría funcionar, no es tan bueno, pero yo si tuviera que elegir me quedaría como entre ese y ese, pero ninguno es perfecto en verdad. Todos tienen sus problemas. Ahora los que no sirven para nada son ese y ese. Con eso en ningún caso podemos hacer nada. En resumen, ¿por qué nos interesa la odometría visual? Ojo que el rover que está ahora en Marte la usa, y la idea es que, como ya vimos anteriormente cuando hablamos de odometría, si nosotros usamos solo odometría, es decir, tenemos odómetro en las ruedas, van a haber problemas por distintos efectos que ocurren, problemas como de resbalamiento de las ruedas, saltos, problemas en los modelos, etc. Y en cambio la odometría visual nos da una información que es independiente de lo que está ocurriendo en la interacción entre las ruedas y el suelo, ¿ya? Tiene que ver con mi real desplazamiento, o sea, en estricto rigor podría llegar a ser casi perfecta,
¿ya? Porque estoy midiendo directamente lo que me interesa. No lo estoy midiendo directamente a través de un modelo mecánico que puede tener muchas más fuentes de error. Estoy midiendo directamente cómo está cambiando mi posición respecto a los objetos que están en el entorno. Y por eso, en general, se puede decir que la odometría visual tiene, en las condiciones adecuadas, muchísimo menos error que la odometría medida con odómetros, también en buenas condiciones. Y en general también se puede decir que lo mejor es combinarlas ambas. ¿Ya? Son un buen complemento. ¿Qué hora es? 10. Ya, voy a tratar de acercarme, apurarme un poco para terminar de hablar de esto. Una buena o una típica secuencia de pasos que se puede seguir es: tenemos una secuencia de imágenes, detectamos features, o sea, estos puntos de interés en cada una de las imágenes, hacemos el calce entre imágenes consecutivas y luego podemos hacer una estimación de movimiento. Existe la posibilidad, según este tutorial que estoy siguiendo, de utilizar puntos en 2 dimensiones en una imagen y en otra, que es el que vamos a ver ahora. También, si tuviésemos cámaras estéreo en cada instante de tiempo, se podría hacer con la estimación en 3D de los puntos. O sea, yo en cada instante de tiempo puedo detectar puntos de interés y además detectar su posición en 3 dimensiones, si tengo 2 cámaras, ¿cierto? Y para eso existen métodos que calzan en 3 dimensiones. Y finalmente hay otros métodos para ese segundo caso que calzan puntos que había detectado en la imagen original en 3D con sus proyecciones después en 2 dimensiones en la imagen siguiente. Nosotros, como dije, solamente vamos a hablar de esto, pero yo voy a dejar estos tutoriales en la página del curso para que ustedes los puedan leer con más detalle para hacer la tarea y para hacer los proyectos, los que quieran. Finalmente, también se pueden aplicar métodos de optimización local para tratar de encontrar cuál es el mejor o refinar los parámetros del cambio de pose. Y el problema que tratamos de resolver aquí, como ya dijimos, es que tenemos varias imágenes y los respectivos calces de puntos y queremos encontrar las transformaciones que sufrió la cámara entre un instante de tiempo y otro. Con eso además podríamos encontrar la trayectoria completa si las vamos componiendo, ¿cierto? De la misma manera que hablamos cuando hablamos de las odometrías de este tema. Sería como una odometría, o sea, una trayectoria estimada en base a odometría, pero en este caso odometrías visuales. A veces se puede hacer una optimización de un cierto número de imágenes consecutivas que puede llegar a tener mejor resultado que simplemente ir estimando pares. Pero la complejidad de ese algoritmo va creciendo rápidamente con el número de imágenes consecutivas que consideramos y por lo tanto aquí se mantiene acotado hasta un cierto número. En cualquier caso, cuando vamos componiendo odometrías, al igual que lo que ocurría en el caso de odometrías no visuales o medidas con odómetro, al ir componiendo, el error que teníamos va a ir creciendo. En este caso, estas elipses van mostrando cómo va creciendo la incerteza de la pose del robot en la medida que se va desplazando. Y eso va a ser independiente de si usamos odometría visual o odometría medida con odómetros. Sin embargo, en el caso de la odometría visual, esa incerteza debería mantenerse mucho más acotada que en el caso de la odometría medida con odómetro. Ya, y entonces quiero ir a, ya que no nos queda mucho tiempo. Finalmente, lo que nosotros vamos a tratar de hacer es utilizar esta misma relación que vimos antes, donde tenemos varios pares de puntos que son correspondientes, y vamos a aplicar esta restricción que habíamos visto, que es que el punto proyectado en una imagen traspuesto por la matriz fundamental por el punto proyectado en la otra imagen es igual a 0. Eso nos da un set de ecuaciones para todos los pares que se pueden escribir de esta forma, como un gran vector multiplicado por la matriz fundamental igual a 0, ¿ya?
Y si tenemos esto para muchos calces de puntos, entonces podemos utilizar Singular Value Decomposition, que es un método de álgebra lineal súper estándar, para resolver el set de ecuaciones, y finalmente con eso podemos encontrar la matriz fundamental. Si ya tenemos la matriz fundamental, podemos despejar de ella aquí no me quedaron bien los... No me quedaron bien las ecuaciones. Voy a buscar el paper original para mostrárselo. A ver, creo que lo tengo aquí. ¿Cuánto nos queda de la clase? Ya. Voy a poner este paper en todo caso arriba para que lo tengan, porque es un tutorial, está bastante bien explicado para mi gusto. Pero el tema es que si ya tenemos calculada la matriz fundamental a partir de esos calces, podemos sacar de ahí la traslación y la rotación entre las dos cámaras, que es lo que estamos buscando encontrar en este problema de odometría visual. En el caso del cuadricóptero, en ese proyecto, lo que vamos a tener es un video tomado desde el cuadricóptero y vamos a querer ir viendo cómo va evolucionando la pose o la trayectoria en 3 dimensiones del cuadricóptero a partir de esa secuencia de imágenes. ¿Ya? Y en la tarea 1, si no me equivoco, se hace eso utilizando Harris, parece, y la librería OpenCV. Hoy día empieza el plazo de la tarea 1, parece, ¿no? Aquí está más claro. Lo que dice aquí es que nosotros podemos encontrar la descomposición SVD de E como USB. Si ya tenemos eso, podemos encontrar la matriz de rotación y el desplazamiento como U más menos por más menos omega traspuesto, B traspuesto, etcétera, donde omega tiene esta forma, y eso nos va a dar 4 soluciones posibles, y si usamos la proyección de un punto vamos a poder elegir cuál de ellas es la correcta. Aquí en el paper está en todo caso mejor explicado. Creo que con eso estamos. No sé si hay alguna pregunta, nos quedan 2 minutos. La descomposición SVD es una descomposición que es como similar a la descomposición en valores y vectores propios. De hecho, coincide con la descomposición en valores y vectores propios para el caso de matrices invertibles y cuadradas, pero que es más general, se puede aplicar también a matrices rectangulares y por lo tanto sirve para resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados. Tienen un montón de aplicaciones y existen implementaciones en muchos sistemas como MATLAB, se usa un montón. Singular Value Decomposition, de ahí viene
Y en el caso de la descomposición SVD siempre se llega a una matriz triangular superior por una diagonal y por una otra matriz rectangular. Voy a, en todo caso, subir a un curso un link de la decomposición en Wikipedia o algo así para que lo puedas leer con más detalle. ¿Sí? Ya, ¿alguna otra pregunta? La mini tarea 3 tenía plazo hasta hoy. Hasta el martes. Ah, porque cambió, se desfasó todo. Ya. ¿Y pudieron terminar bien la 2? ¿No? ¿Algo? Dejémoslo hasta aquí, ¿no? ¿No?